Vamos a repasar esta clase como todas, ¿verdad? Siempre que comienzo digo, esta es muy importante, pero la verdad es que todas son muy importantes. El reino de Dios. El reino de Dios es un concepto que viene y se desarrolla en toda la Biblia. Los que están leyendo el Evangelio según San Mateo, quizá han estado viendo cómo esta frase se utiliza, ¿verdad? De hecho, en Mateo se usa la frase el reino de los cielos. En los otros evangelios se usa el reino de Dios. Es lo mismo. Es un concepto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No solamente lo usa Jesús, lo usan los discípulos. Quiero mostrarte algunos versículos nada más sobre esto. Salmos 10:16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Y de aquí le puedes seguir, vas a encontrar decenas de versículos que hablan del reinado de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús. Este es interesantísimo. Jesús es entregado, es traicionado por Judas, es entregado a los romanos, es cuestionado por Poncio Pilato. Acabamos de leer ese pasaje, ¿verdad? En Mateo. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? ¿Y qué contesta Jesús? Tú lo has dicho. ¿Qué significa esta expresión, verdad? La Biblia, Dios habla hoy, la traduce de esta manera. ¿Así que tú eres rey?, pregunta Pilatos. Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Jesús no niega, ¿verdad? En otro evangelio dice: mi reino no es de este mundo. Claro, soy rey, pero no de este mundo. Así es que Jesús habla del reino de los cielos. Cuando Él está predicando, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos se ha acercado, que si las personas son sanadas, los endemoniados son libertados, es que el reino de los cielos se ha acercado. Forma parte de su predicación continua. Cuando uno podría decir, pues solamente Jesús habló del reino de los cielos, no. Sus discípulos hablaron del reino de los cielos, todos ellos. Aquí registro las palabras del apóstol Pablo. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo entonces estuvo predicando sobre el reino de Dios. Felipe dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron y mujer. Juan el apóstol, en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y así la escritura continúa. Todos hablan del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Pero qué significa? No es otra cosa más que el gobierno de Dios, de la majestad de Dios. Hay en sus notas, hay una definición que transcribí aquí. Dice: el reino de Dios es la influencia del gobierno de Dios, el rey, sobre su territorio, impactando este territorio con su voluntad, su propósito e intención personal, produciendo una cultura, valores, moral y un estilo de vida que refleja sus deseos y su naturaleza ante sus ciudadanos. En el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo hay una cultura, hay valores y hay una moral, un estilo de vida. Todos los que viven en el cielo tienen esa cultura, se rigen bajo esas leyes, ¿verdad? Tienen una manera de ser. Cuando decimos que el reino de Dios ha venido, hablamos de que el gobierno, la influencia de Dios a esta tierra llega. ¿Para qué? Para impactar esta tierra con la cultura del cielo, con los valores del cielo. Ahora, esto es muy importante porque tenemos que tener mucho cuidado.
La religión nos ha estado diciendo que el evangelio es una especie de escape de la tierra, ¿verdad? La religión trata de alcanzar a Dios, hace sus ritos, sus ceremonias para tratar de alcanzar a Dios. ¿Qué es lo que hace el concepto del reino? Dice, es Dios quien ha venido a alcanzarnos a nosotros. La religión se basa en mí, lo que yo puedo hacer por Dios, para Dios. El reino se basa en Dios, lo que Él hace aquí en nosotros. La religión se enfoca en el cielo, ¿verdad? El concepto del reino de los cielos se enfoca aquí en la tierra. Es Dios viniendo a la tierra a gobernar la tierra. La religión quiere irse de la tierra. Ya, Señor, llévanos allá donde están las calles de oro, el mar de cristal, ¿verdad? El reino quiere impactar y cambiar la tierra. ¿Se nota la diferencia? ¿Un día estaremos con el Señor en un lugar llamado el cielo? Sí. Pero hoy, aquí, ahora, queremos que el reino de Dios venga a este lugar y se establezca en este lugar. La gente quiere irse, quiere llevar la tierra al cielo. Nosotros decimos que el cielo venga a la tierra, ¿verdad? Que hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, ¿verdad? Ese es el concepto del reino. La religión quiere preparar al hombre para que se vaya al cielo, que deje la tierra. Cuando tú entiendes el concepto del reino, preparamos a las personas para que gobiernen aquí en la tierra, para que ejerzan el ministerio que Dios les ha dado aquí en la tierra. Un día estaremos con Él, gloria a Dios por ello. Pero mientras estamos allá, aquí tenemos mucho que hacer. Así es que yo te pido que empieces a cambiar tus conceptos. Es importantísimo que cuando ministramos en una célula, una clase con los niños, que ministramos en la alabanza, tengamos claro el concepto del reino de Dios. No queremos que la gente huya. Queremos que la gente asuma responsabilidad, que deje una actitud fatalista, ¿verdad? De, ay, pues aquí me tocó sufrir, será la voluntad de Dios que yo sufra. No. Dios te trajo, ¿verdad? Te rescató para hacer de ti un gobernante, para hacer de ti alguien que influye, alguien que impacta. Y como veremos, esto tiene muchas implicaciones en nuestras vidas hoy en día. Vamos a repasar algunos conceptos del reino. Para nosotros es algo lejano, ¿verdad? México es una república federal, ¿verdad? Democrática. Entonces no entendemos mucho de esto del reino. Hoy en día todavía existen algunas monarquías. Pero en la época de Jesús, cuando Él predicó, el concepto de la monarquía era un concepto sumamente vigente. Los romanos vivían en una monarquía, era un imperio. César era el emperador, era el rey de reyes. Él nombraba reyes en sus diferentes territorios y esos reyes le tenían que reportar a él. Entonces César era el emperador, el que gobernaba sobre varios otros reyes, ¿verdad? Así es que cuando Jesús anuncia que el reino de los cielos ha llegado, los romanos entendían el mensaje, los judíos entendían de lo que estaba hablando. No era solamente una cuestión espiritual, era una cuestión que afectaba su estilo de vida. Por eso los discípulos se estaban peleando unos con otros. Bueno, ¿y qué lugar vamos a ocupar nosotros, verdad? ¿Quién va a ser aquí el tesorero? ¿Quién va a ser el secretario de Estado, verdad? ¿A quién le vas a dar ese gobierno? Ellos estaban entendidos de eso. Y si bien malentendieron la parte espiritual, ellos sabían que el reino de los cielos tenía que ver con cosas de aquí, de la tierra. Conceptos del reino. Rey. El rey es la fuente, la única fuente de autoridad. Es la autoridad absoluta. Lo que dice el rey es ley, ¿verdad? Él es soberano. El rey hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Son atributos del rey. Una persona es rey
por derecho de nacimiento. No lo votan, no lo eligen, simplemente le toca ser rey y entonces puede estar feo, ¿verdad? Medio loco, incapacitado, pero si le toca ser rey, es el rey por derecho de nacimiento. El rey gobierna de por vida. Su palabra es ley y aquí es algo interesante. El rey puede delegar autoridad a quien lo desee. Cuando España conquista la Nueva España, lo que ahora somos nosotros, México, ¿verdad? Delega al virrey y entonces el virrey tiene la autoridad en el nuevo territorio, en la Nueva España, para gobernar en su nombre. Entonces el rey, cuando quiere, delega esa autoridad a quien él quiere. Ahora hay otro concepto en esto del reino, es señor. Una cosa es rey y otra cosa es señor. El concepto de rey se asocia a la autoridad, a algo intangible. El concepto de señor se refiere a la propiedad. Soy dueño. Un rey es señor sobre su territorio. Posee todo, ¿verdad? Dice la Escritura que todo le pertenece a Dios. El oro, la plata, toda la creación, todo le pertenece a Él. Es del rey. Un concepto similar, ¿verdad? Tenemos en hoy en día aquí en México. Todos los recursos naturales, todos, no nos pertenecen, le pertenecen al Estado. El petróleo, el agua, todos, es más, el aire por donde circulan todas las microondas, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Estado. Televisa, TV Azteca, cuando quieren hacer uso del aire para transmitir su señal, no son dueños de ellos, tienen una concesión de parte del gobierno para usarlo. En una monarquía, nada es de las personas, todo le pertenece al rey. En un reino los ciudadanos son administradores, se les delega una propiedad y entonces ellos la administran y deben de rendir cuentas al rey por lo que hacen, ¿verdad? Ahora aquí hay algo también interesante. El Señor puede darle algo a alguien en cualquier momento según sea su voluntad. El rey, el Señor dice, ¿sabes qué? Tengo unas tierras que te quiero regalar, ¿verdad? Te las doy, son para ti, úsalas, ¿verdad? Pero es que no tengo que comprarlas, yo te lo quiero dar, son tuyas. Así como el rey delega la autoridad, el Señor puede delegar la propiedad, ¿verdad?, de algún bien. Muy bien. Así es que espero que te puedas ir imaginando. Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nos da autoridad y nos da de sus propiedades para que las administremos. No porque las merezcamos. Según la clase que estuvimos viendo la semana pasada, la gracia nos dice que recibimos cosas que no merecemos porque a Dios así le ha placido. Es que estoy medio cojo y no soy tan bueno y yo quiero dártelo. El rey así decide. La cuestión del territorio es muy importante. Si no hay un territorio sobre el cual el rey ejerza su autoridad y que el rey sea señor de ese territorio, entonces no hay tal rey, ¿verdad? El territorio es el lugar donde el rey tiene autoridad. Cuando se pierde el territorio, se pierde el reino. Eso de que soy rey y no tengo dónde reinar, pues no existe tal, ¿verdad? Otro de los conceptos dentro del reino es la constitución, son sus leyes y es la ciudadanía.
En el caso del reino de Dios, la constitución y las leyes están en la Biblia. Ahí nos dice, la constitución refleja las aspiraciones del rey en este caso, ¿verdad? En la Ciudad de México se está elaborando la constitución de este nuevo estado y debe reflejar las aspiraciones, ¿verdad? Los deseos del pueblo para que gobiernen ese territorio. Es una lástima, ¿verdad?, que hoy en día las aspiraciones del pueblo incluyan atentados contra la vida, que permitan la libre expresión de tu sexualidad, ¿verdad? Que vean con buenos ojos el casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, drogarse, ¿verdad?, con fines recreativos. Yo soy el dueño de mi vida, puedo hacer con ella lo que quiera. Tú no, Estado, tú no tienes por qué decirme cómo debo de divertirme, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de la ley que permite la marihuana y otras cosas. Sin embargo, nosotros tenemos una constitución que ha dejado el rey. El rey nos ha dicho cuáles son sus aspiraciones, ¿verdad? Cuál es su deseo, cómo debe de ser la vida en el reino de los cielos, cuáles son sus leyes. Así es que bien haremos en leer la Biblia y entender ahí qué es lo que Él tiene para nosotros. La ciudadanía es uno de los un bien de los más preciados dentro del reino. Pertenecer a un reino o a otro es toda la diferencia. Yo no sé cómo sea pertenecer al reino. En España todavía hay una monarquía, ¿verdad? Dinamarca creo que también se rigen por monarquía, y así hay otras. Uno ve esos países y de repente dice entre España y Dinamarca, quizá Dinamarca, ¿no? Entre Dinamarca y creo que Finlandia también. ¿Cuál es el país donde tienen la tasa más alta de estilo de vida? Finlandia, ¿no? Uno diría, ¿a qué reino quieres pertenecer? ¿Al reino de España o de Finlandia? ¿Verdad? Tú dirías, pues Finlandia. Los beneficios que tienen los ciudadanos de Finlandia son muy diferentes. Pero si yo te dijera, ¿a qué reino quieres pertenecer? ¿A Finlandia o al reino de los cielos? Al reino de los cielos, ¿verdad? Es el reino de los cielos. La ciudadanía nos hace ser beneficiarios de todas las bendiciones que tiene Así es que, ahora nota, la voluntad de Dios ha sido llamarnos a ti y a mí a gobernar. El plan de Dios siempre ha sido ese. El plan eterno de Dios fue crear a la humanidad para extender su gobierno invisible al mundo visible. Yo no sé cómo sea el cielo. Por lo que ustedes me conocen, ¿verdad? Me gustan estas cosas del tiempo, de las dimensiones, no solamente la tercera, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, ¿verdad? Tenemos 3 dimensiones físicas, la cuarta dimensión es el tiempo, pero estoy seguro que existe la quinta, sexta, séptima dimensión. Los físicos trabajan al respecto. No sé el reino de los cielos en cuántas dimensiones se defina, pero lo que sí sé que para nosotros es invisible. Ahora, Dios quiere traer ese reino, ese gobierno y establecerlo en un mundo que es visible y en un mundo que se llama... Yo no sé si un día podemos viajar a otros mundos, pero Dios quiere que por lo pronto gobernemos la tierra y ejerzamos el gobierno que Él tiene aquí, en este lugar. Y Dios ve la tierra como una colonia del cielo. Ahora, para muestra baste un botón, ¿verdad? Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. ¿Dónde? Sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la creación. Dios así lo estableció. Cuando pensó en Adán y Eva, pensó en ti, pensó en mí, y Él pensó como personas que íbamos a ejercer dominio, que íbamos a ejercer
gobierno. Así es que Dios en este versículo declara su voluntad de crear algunos seres semejantes a Él, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, los ubica en la tierra y los deja que gobiernen en representación suya. Los envía, ¿verdad? Hago nuevamente referencia a los colonizadores españoles que llegan a la Nueva España. Ellos tenían la responsabilidad de gobernar en el nombre del rey, en su representación. La esfera del dominio del hombre es la tierra. Dios le dio al hombre un territorio para que allí ejerciera su gobierno, ¿verdad? Dice en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. La tierra fue creada con un propósito, para que fuese habitada. La tierra entonces fue creada para que tú y yo la habitásemos. Salmos 115:16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Dios es el dueño de la tierra? Sí, Él la creó, le pertenece, pero Él es soberano y Él ha decidido que la tierra sea el territorio sobre el cual tú y yo gobernemos. Nos la ha dado para que habitemos en ella, para que gobernemos sobre de ella. Voy a llegar a eso. Dios le dio a la humanidad completa la mayordomía de la tierra. No, la humanidad completa le entregó la tierra para que la administrara a todos. Ahora, ¿podemos administrarla? ¿Tenemos ese derecho? El pecado nos ha impedido gobernarla. Lo que hace el ser humano actualmente es abusar de la tierra. No la está administrando correctamente y no está haciendo de la tierra una colonia del cielo. Está haciendo de la tierra su propiedad, lo que quiere, ¿verdad? Y un día tendrá que dar cuentas. Dios sigue siendo el dueño de la tierra. Nosotros somos mayordomos y deberemos darle cuentas al rey un día. Lo que la mayor parte de la gente no entiende es que se presentará delante de Dios y tendrá que decir por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué hicieron las leyes que actualmente nos están gobernando? ¿Verdad? ¿Por qué permitieron algunas cosas y otras no? ¿Por qué permitieron la contaminación que se está dando ahorita y no hicieron algunas cosas para detenerla? ¿Por qué jugaron con la genética, verdad? E hicieron bombas biológicas de exterminación biológica. Todo esto tendremos que dar cuentas delante de Dios algún día. Los que explotan a sus trabajadores, que les dicen que les van a pagar y no les pagan, ¿verdad? Y espérate tantito, y el dueño cobra, ¿verdad? Él se beneficia y sus trabajadores cuando quiere les paga. Todo eso un día tendremos que darle cuentas al rey. ¿Cómo es una colonia? Una colonia es un grupo de personas, ¿verdad?, que vienen de otro lugar, son emigrantes o sus descendientes que se asientan en una tierra distante, pero permanecen sujetos a su país natal. Ahí me encanta, por ejemplo, cuando veo películas de los ingleses, ¿verdad? Envían su colonia a la India, por ejemplo. Están en un lugar completamente diferente. En Inglaterra, yo no he tenido el gusto de estar allí, pero por lo que veo, es un lugar más bien frío, que cuando es verano hay que aprovechar el sol, ¿verdad? La mayor parte del tiempo nublado, llueve. Eso es lo que tenemos como estereotipo de Inglaterra.
cabe muy bien vestirse con un montón de ropa, ¿verdad? Muy bien trajeados, tomar el té, pues para tomar calor, cosas por el estilo. Pero cuando ves un inglés en la India, donde tampoco tengo el placer de conocer, pero lo que veo es que es un lugar donde hace mucho calor, húmedo, ves al mismo tipo, ¿verdad? Vestido de la misma manera, con sus mismas costumbres, dice, es un inglés. Está sujeto a su país natal, trae su cultura, trae su gobierno, lo lleva a un lugar diferente y quiere que en ese lugar se establezca una colonia de su rey, con sus principios, con su gobierno. Y por eso en algunos lugares del mundo, no sé si en la India, ¿alguien sabe si en la India se circula del lado derecho o del lado izquierdo? Igual que los ingleses. Impactaron con su cultura, impactaron con su manera de ser, ¿verdad? Y por eso se hacen las cosas así. Cuando Dios crea la tierra, envía al ser humano para que establezca en la tierra una colonia del cielo. Entonces es nuestra función influenciar la tierra con la cultura y los valores. ¿De dónde? Del cielo. Gobernar mediante las leyes del cielo, cultura, valores, estilo de vida del cielo. ¿Quién es el que debe de reinar? Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Está reinando el hombre. El hombre hace lo que quiere, lo que mejor le parece. En muchos sentidos podemos decir, pues tiene buenas aspiraciones, ¿verdad? Pero en otras, cuidado. ¿Qué pasó? Y espero aquí dar completa respuesta a la pregunta anterior. El ser humano perdió el reino. A causa de su pecado, Adán y Eva lo perdieron. Ahora aquí está muy interesante. ¿Quién lo ganó después? Jesús lo recupera. Justo después de la caída de Adán y Eva, ¿quién tomó posesión? Satanás. Satanás tomó la autoridad, ¿verdad? Adán y Eva lo perdieron, Satanás la adquirió. ¿Se acuerdan que vimos hace unas clases la cuestión de la autoridad? Todo el conflicto espiritual es a quién vas a obedecer, ¿a Dios o al diablo? Y hay gente que obedece al diablo. Entonces cuando obedece al diablo le da la autoridad al diablo. El diablo cuando tienta a Jesús le dice, ¿verdad? Todas estas naciones y estos reinos te daré si postrado me adoras. Él era el que tiene la autoridad sobre todo ese lugar. ¿Por qué? Porque el ser humano lo perdió y se lo dio al diablo. Así es que, ¿qué hacemos? Todo el ser humano es llamado a gobernar, pero el pecado nos hizo perder ese reino. Así es que Jesús, Dios tiene un plan para redimir esta situación, para solucionar esta situación. Así es que Jesús pagó por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Cuando pecamos nos alejamos de Dios. Cuando pecamos le dimos la espalda a Dios y entonces perdimos el poder y la autoridad que Él nos habían dado. Así es que ahora, cuando Jesús muere por nosotros en esa cruz, Él nos restaura a una relación correcta con Dios. Es lo primero que hace. Estábamos alejados, le habíamos dado la espalda a Dios, nos dice, a causa de mi amor por ti, yo cargué con tus pecados, tú puedes estar nuevamente en una buena relación con el Padre. ¿Me ayudan a darle un clic ahí a la presentación, por favor? Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces, nos trae una relación correcta con Dios y después nos quiere restablecer, ¿verdad? A
a nuestro lugar original y legítimo. Tú y yo somos creación de Dios, y como creación de Dios fuimos llamados a ser hijos de Dios. Así es que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos reinstaura, ¿verdad? Dice, tú eras un hijo de Dios, te alejaste, pero gracias a mi sacrificio yo te pongo nuevamente en esa relación con Él. Ya no eres un hijo de las tinieblas, ahora eres hijo de Dios. Ya estás en esa relación. ¿Qué es lo siguiente que hace? Efesios 2:6 dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos habíamos salido de la casa del Padre, malgastamos lo que teníamos. Lo que hace Jesús es nos regresa a la casa del Padre, al lugar que por derecho nos pertenecía, al lugar que perdimos a causa de nuestro pecado. Y ahora no solamente eso, no solamente nos regresa a casa y nos da nuevamente el título de hijos, sino que nos devuelve nuestra función original. Somos regentes, somos reyes de esta tierra, somos gobernadores en esta tierra. Apocalipsis 1:5-6 tiene una alabanza hacia Jesús que contiene algo muy interesante. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que Jesús sabe que por el pecado perdimos todo. Nos devuelven nuestra imagen, somos hijos. Nos devuelve nuestro lugar, estamos en la casa del Padre. Nos devuelve nuestro reinado en la tierra, ¿verdad? Así es que somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. El mensaje de la cruz es un mensaje para recuperar el gobierno, la autoridad y el poder que habíamos perdido. El precio que pagó Jesús por nosotros fue para demostrar el valor que tenemos. Dios, cuando te creó a ti, te creó con un valor inmenso. Jesús muere por ti porque vales la pena. Así es que Él, reconociendo ese valor, es que decide entregar su vida por nosotros. Ahora el asunto es, ¿cómo vamos a vivir tú y yo? ¿Asumes todas estas verdades como propias o lo vas a desechar? ¿Seguirás viviendo como cualquier hijo de vecino, pensando que eres polvo de las estrellas, verdad? ¿Solamente tienes que darte cuentas a ti mismo? ¿O estarás entendido de que fuiste creación de Dios y tendrás que darle cuentas a Él? Joás.
Qué bueno que haces la pregunta porque yo creo que más de uno le inquieta, ¿verdad? Tenemos una enseñanza, una mala enseñanza basada en esa respuesta de Jesús con la que comencé. Cuando Jesús dice, mi reino no es de esta tierra. Entonces, nos han enseñado que nosotros tenemos que escapar de esta tierra y que el reino de Dios es en el cielo. Tenemos que ir al cielo y allí recibiremos poder, autoridad y todo lo demás. Y la tierra, pues que se deshaga, ¿verdad? Otra mala enseñanza es que en la tierra la maldad va a crecer. Las cosas se van a poner color de hormiga. Esta tierra va a pasar. Todas esas son afirmaciones bíblicas. ¿Dónde está el error? Decir, el reino no es de aquí, vámonos, vamos a dejar la tierra, vamos a abandonar este lugar de pecado, de maldad y vámonos con Dios. ¿Por qué es un error? Porque Dios quiere que su reino se establezca en esta tierra. Es cierto, en los últimos días se va a multiplicar la maldad. Es cierto, van a haber cosas, van a haber terremotos, guerras, rumores de guerras, pero ¿y la iglesia? Ahí está donde entra nuestro poder que nos dio en la boca para declarar que el reino de Dios se establezca. Permíteme. Efectivamente, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad muy grande en esta tierra. Y tenemos que ejercer el dominio, el gobierno de Dios aquí. Y tenemos que impactar esta tierra con la cultura, la voluntad de Dios. Y yo estoy cierto que aunque la maldad vaya a crecer, el reino de los cielos triunfará y se restablecerá. Agus y después allá atrás. Tomando en cuenta lo que, como comenzó dándonos la explicación del reino, usted mencionaba que el emperador da tierras a sus reyes. Nosotros somos los reyes. En una frase bíblica dice que la tierra está preparada y que es mucha y que necesita más obreros para trabajar esa tierra. Entonces hay veces viéndolo, en el ámbito espiritual, no es tanto que seamos dueños, bueno, así lo entiendo yo, que seamos dueños de este suelo, sino que a esas personas, a esa tierra, a esa mies, nosotros vayamos a conquistarla en el nombre de Cristo. Bueno, lo entiendo de esa manera. Hemos sido enviados a este lugar para gobernar y se nos da un territorio para ejercer gobierno sobre él. Y entre más personas, más sencillo será gobernar la totalidad del mundo, ¿verdad? Ahorita vemos gobernantes que no son cristianos y que lejos de establecer la cultura del cielo en la tierra, lo que hacen es establecer la cultura del diablo en la tierra. ¿Cuál es la cultura de este mundo? Acumular, poder por poder, fama, ¿verdad? Y todas estas cosas son las cosas del diablo. La codicia, el amor al dinero. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros como hijos de Dios? Gobernantes como hijos de Dios, gobernar, sí, con justicia, ¿verdad? Promoviendo la generosidad, promoviendo el amor al prójimo. ¿Debiéramos de ser ricos los hijos de Dios? Sí, porque el dinero es poder, ejerce un poder. ¿Para qué? No para beneficiarnos solamente nosotros, sino para bendecir esta tierra, para poder ejercer el dominio que se requiere. Hacer las cosas que se tienen que hacer. Cuando el dinero es poco se nota, ¿verdad? Yo creo que tú lo has vivido en casa. Dice un dicho, cuando la cobija es corta, híjole, hay que decidir si tapas los pies o te tapas el torso, ¿verdad? Lo mismo sucede con el dinero. ¿A dónde lo vas a invertir? Y cuando viene un recorte presupuestal, normalmente se reflejan las intenciones del gobierno. ¿Por dónde empiezan a recortar? Así es que nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer el reino, pedir a Dios que haya más
obreros, ¿sí? Que haya más cristianos, ¿sí? Que ejerzan correctamente. Y aquí el problema es que, aunque hay muchos cristianos, bueno, quizá no tantos, pero muchos de los cristianos que existen hoy en día no entienden el concepto del reino. Y lo único que están pensando es, ya, me quiero ir. Que tomando el punto donde dice, el reino de los cielos ya se ha establecido cuando se hace el milagro, que dice el reino de los cielos está aquí, es que estos hijos ya tienen la autoridad del reino de los cielos y la están estableciendo, ¿sí? Pero primero yo, bueno, insisto en ir a ganar, o al menos esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿sí? Exactamente. Cada vez, yo espero que cuando salgamos de aquí, tú salgas con un nuevo criterio, ¿verdad? E influyas a tu alrededor con este criterio y ganes nuevos discípulos, gente que le entregue el gobierno a Dios, que obedezca a Dios, le crea a Dios y se convierta en un nuevo regente. Sol. Yo quisiera comentar que más que declarar, en el sentido de decir sí, que se establezca el reino de Dios y todo, es la parte que nos corresponde a cada quien, ¿no? La acción que nos corresponde a cada quien de hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. O sea, en el caso, por ejemplo, de los que tenemos autoridad en un negocio o en lo que sea, que actuemos con justicia, que lo que vendamos sea lo que estamos diciendo que vendemos, y ahí estamos estableciendo el reino de Dios en nuestro negocio, ¿no? O los que compramos, paguemos y no hacemos como que pagamos, que hagamos trampa para poder conseguir, y los impuestos, pagar los impuestos que tenemos que pagar, y como patrón tener que pagar el seguro social aunque me cuesta más caro. Eso es establecer el reino de Dios, no nada más decir, Señor, que se establezca el reino de Dios, sino hacer la parte que nos corresponde en el área que nos corresponde. Los que venden carne, vendiendo la carne que dicen que está vendiendo, y así en cada área que hacemos, y además instruir a nuestros hijos para que quieran gobernar y tomar esos lugares que los hijos del diablo tienen, ¿no? O sea, decir, no, la política es perversa, y entonces no me meto en la política porque es perversa. Pues es perversa porque los que conocemos a Dios no estamos en ese lugar para establecer el reino de Dios, en lo que estamos en esas áreas de influencia, ¿no? Por eso hay gente que está promoviendo las leyes de leyes para la homosexualidad, para el aborto, porque son gente que no es del reino. El gran problema de la iglesia es que se ha retirado de todas esas esferas y pues entonces alguien lo tiene que tomar, el diablo. Tú y yo tenemos que avanzar en todas las áreas, ¿no? La política ya se mencionó, las artes, la música, todo tenemos que impactar. Estamos en esta tierra para colonizarla, para que la cultura del cielo se establezca en este lugar. Hay un conflicto terrible. El diablo no se va a dejar, ¿verdad? Él quiere este lugar para su gobierno, para su dominio. Pero los hijos de Dios estamos aquí, ¿verdad? Y dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y la iglesia, dice Pablo, que la tierra espera, anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra está esperando a que nos caiga, ¿verdad? El centenario, porque este no es 20, este es de valor. ¿Quién soy en Cristo Jesús, verdad? Que asumamos esta responsabilidad y entonces entendamos que como hijos de Dios tengo acceso a todos los recursos del reino. Todo el poder, toda la autoridad, toda la riqueza del reino están a tu disposición para que hagas uso de ellas. Pero esto tiene que comenzar porque tú creas quién eres. Y aquí lo interesante es para cumplir con la misión que Dios te ha dado en esta tierra, no tu propio reino. Aquí es donde la teología de la prosperidad tuerce el rabo, ¿verdad? Porque la teología de la prosperidad se centra en el hombre. Yo quiero ser rico, quiero tener muchas cosas para poder dar buenos diezmos, ¿verdad? Eso es nada más la pantalla. ¿Qué es lo que está en el fondo? Yo quiero beneficiarme de toda esa riqueza. Cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios y tienes una misión,
Y dices, pues de paso necesito dinero, así es que Señor, necesito los recursos para establecer los programas, para establecer los proyectos, para hacer las cosas que se requieren hacer. Así es que cuando tú eres entendido, Dios te da todos esos recursos. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La teología de la prosperidad busca su beneficio propio, ¿verdad? Pero cuando somos entendidos de esto, decimos, Señor, vénganos tu reino. Queremos tu reino. Quiero indagar sobre tu reino. Cuando estoy leyendo, Señor, ¿qué características tiene tu reino? ¿Cómo gobierna a un hijo tuyo? ¿Cómo aplica la justicia a un hijo tuyo? ¿Cómo resuelve estos casos, verdad? ¿Me ayudarían a poner la siguiente presentación, por favor? La que dice convicción, compromiso y carácter. Esta clase nos la vamos a aventar en 10 minutos. Porque es muy sencilla. Tus convicciones definen cuáles son tus compromisos. Y cuando tú adquieres compromisos, estos compromisos se reflejan en hábitos y forman tu carácter. Yo no sé cuál sea tu convicción, pero si tú estás convencido de lo que Dios ha dado a hacer, dice Jesús antes de partir, id y haced, ¿qué cosa? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás convencido de que esta es nuestra misión, haremos compromisos con el Señor. Pero si no estás convencido, si es solamente una clase más, si es un concepto más, si tú estás aquí de una manera religiosa, pues porque el pastor pasa lista y no quiero que me ponga falta, pues ya perdiste, ¿verdad? Porque tu convicción se ve, se refleja en las cosas que haces. Tu convicción se traduce en compromiso, tu compromiso se traduce en carácter. Y el carácter de muchos servidores me muestran que su convicción no es la anterior. No se saben hijos de Dios, no se saben responsables, ¿verdad? No se saben con una misión y con un propósito en esta tierra. Quieren aquí hacer su voluntad. Hacen la voluntad del diablo aquí dentro de la iglesia. Y no forman parte del reino de los cielos. Te invito a que pongas mucha atención en la predicación de hoy porque tiene que ver con estas falsedades, ¿verdad? El tamaño de tu convicción nos muestra, ¿verdad? Te lleva a un compromiso que tú adquieres. En el matrimonio, cuando tú estás convencido de que esa chica, ese chico es para ti, el tamaño de tu compromiso dice hasta que la muerte nos separe. Cuando no estás convencido, ¿verdad? Al primer pleito, incompatibilidad de caracteres. Así es que búscate otra, ¿verdad? No, pues nomás van de un matrimonio a otro. Pero cuando tú dices, de aquí soy, nadie levante la mano, pero en el matrimonio nos peleamos. Nos agarramos del chongo, ¿verdad? De repente dice uno, ¿y cómo me metí en esta relación? No es posible. Yo digo blanco y ella dice rojo. A mí me gusta frío, a ella le gusta caliente. No, pareciera que no somos el uno para el otro. Pero la convicción de que somos pareja nos lleva al compromiso de que no importa cualquier problema que se nos presente, lo vamos a superar. Cuando tú te comprometes, ¿verdad? Cuando tú estás convencido de que quieres estudiar algo. Mira, yo conozco gente
que se levantaba a las 3, 4 de la mañana, el tianguis, ¿verdad? Terminaba el tianguis y a las 4 o 5 de la tarde llegaba a la escuela a estudiar, cansadísimo, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunos de mis compañeros que estaban en ese sitio quedaban dormidos, veían la manera de estudiar, preparaban, se acostaban 10, 11 de la noche haciendo tareas, tratando de estudiar los fines de semana. ¿Qué esperanzas de ir al antro, ir bueno, antes le llamábamos discoteca, ¿verdad? Otra cosa. Pero se esforzaron. El hecho de que tuvieran que trabajar no fue limitante a adquirir un compromiso. Su convicción de que querían terminar la carrera los llevó a compromisos y entonces a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. ¿Por qué en la iglesia a veces no vemos ese mismo compromiso? El problema es que no estamos convencidos de lo que estamos hablando. Y es ahí donde yo te quiero llevar. Reflexiona. ¿Estás convencido del reino de los cielos? ¿Estás realmente convencido que eres un hijo de Dios y que tienes un propósito en esta tierra? ¿Estás convencido que como iglesia nos corresponde a nosotros y solamente a nosotros establecer su reino, ir y hacer discípulos de todos los queretanos? Porque si tú no estás convencido de eso, mi hermano, no hay más que hacer. Y es allí donde tú tienes que trabajar. Señor, ¿de qué? ¿Dónde está mi convicción? ¿Dónde está mi compromiso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque cuando yo me comprometo a algo, ¿verdad? Por ejemplo, les pedí que viniéramos a este curso 2 meses solamente. La asistencia anda en el 70%. ¿Qué dijimos? 70, por ahí. De 77 hay 50 que están viniendo. Si tú tuvieras, todos los servidores de esta congregación, si se comprometieran, estaría esto lleno. Tendríamos una asistencia del 100%. La convicción nos lleva al compromiso. 10 minutos más tarde, no 20 minutos. Queremos escuchar, queremos ser formados. Todos tenemos dificultades. Hay cosas que se nos atraviesan día a día. Nuestros hijos se enferman, tenemos problemas económicos. Sí, pero cuando tú estás convencido, haces compromiso y entonces estás aquí para servir, ¿verdad? Hace 2 semanas empezamos a invitar, por favor, quien quiera, anótese con Mateo y con Raquel. ¿Saben cuántos? Ni uno. Cambiamos el tono de la invitación, ¿verdad? Todos los que no están sirviendo en domingo, repórtense. Espero ver si hay alguien que obedece. Que no diga, pues, le hablan al vecino de al lado, ¿verdad? Porque cuando tú obedeces empiezas a formar carácter. El compromiso te lleva a la constancia a formar un hábito y los hábitos forman tu carácter. Carácter es el arte de aprender a controlar nuestros sentimientos, pensamientos y actos. Me insultó, sentí horrible, pero tengo el carácter para decir, vamos a seguir juntos, mi esposa y yo. En la iglesia, ¿verdad? No me saludaron, no tomaron, me calificaron mal la tarea. Bueno, ¿se siente horrible? Sí. ¿Es injusto? Sí. Pero no por eso voy a dejar de venir. No por eso voy a dejar de servir. Tengo el compromiso, ¿verdad? Y tengo el carácter para estar allí. Que me siento enfermo. Estábamos escuchando un testimonio, ¿verdad? Enferma. Llegó aquí a la congregación, ¿por qué? Un miembro de la congregación enfermo, pero de verdad enfermo, llegó porque dijo, el diablo no me va a robar la bendición de estar en la iglesia. Llegó, estuvo un ratito, no pudo más, tuvieron que llevar al hospital, pero el carácter es, yo voy.
Hay muchos que, ay, me duele el juanete, ¿verdad? No voy a la iglesia. Ya, tengo excusa para no ir. Y entonces, pues, no, ¿cómo cree que iba a llegar yo temprano? Llegó mi familia de la Ciudad de México y pues tuve que atenderla, y usted entenderá, es importante la familia. Y todo eso es justo. Pero cuando tú haces compromisos, tienes el carácter para cumplir con tus compromisos, ¿verdad? Y entonces aprendes a controlar tus sentimientos, tus pensamientos y tus actos. Dios quiere que desarrolles el carácter de Cristo. Nota, Pablo, es extraordinario. Solamente pongo este texto. Dice: asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Qué cosas sufrió Pablo? Persecución, encarcelamiento, lo golpearon, lo apedrearon, lo menospreciaron, ¿verdad? Y en un momento dado dice: no sé qué escoger, ir al cielo o estar aquí en la tierra. Pablo, y mira lo que te ha costado. Él podía haber vivido de las ofrendas, pero decía: yo trabajo para el ministerio. Sufrió. En otros pasajes dice: sé lo que es pasar hambre, sé lo que es estar desnudo, sé lo que es no tener un techo donde vivir. Y sin embargo, padezco esto, no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Su convicción lo llevó a tomar un compromiso, y el compromiso fue predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? No importa, que me duele, que tengo sueño, levanto, porque es importante hacer lo que tengo que hacer. Servidores, necesitamos compromisos de ese tamaño, necesitamos formar carácter de ese tamaño. Y si tú no estás dispuesto a tener un carácter de estos, no es el lugar donde tú vas a servir. Ve a otro lugar. Pero en esta iglesia necesitamos gente que se comprometa, que cumpla, que esté a tiempo, que obedezca, que haga las cosas. Que el 50% de las personas estén reportando su devocional es una pena. No debería de ser así. Gente rebelde que quiere hacer lo que se le viene en gana. No es el lugar donde debes de estar. Más vale pocos, pero que los pocos que estemos aquí estemos comprometidos. Tengamos el carácter, ¿verdad? Me encanta. Vino un pastor hace tiempo y predicaba, y varios lo agarraron, la entendieron, y ahora me dicen: pastor, aunque me corra, no me voy, ¿verdad? Esta es mi iglesia. Digo, amén, ¿verdad? No te voy a correr, porque necesitamos gente de ese estilo, ¿verdad? Pero hay otros que nada más están aquí paseando. Nuestros compromisos se encuentran en donde están nuestras convicciones. Y quiero que pienses dónde están tus convicciones. ¿Es realmente en el reino de Dios? ¿O es en tu propio reino? ¿Tú obedeces a Dios o obedeces al diablo? Mi esposa y yo somos la autoridad delegada de Dios en este lugar. Y cuando nos desobedeces a Dios. Y si te estamos pidiendo: lee, reporta, y nada más nos oyes por un lado y no nos haces caso, tú te mueves según los principios del diablo, no de Dios. Yo vengo a la iglesia. Iglesia hay muchos demonios. Hay mucha gente que se guía por el principio de Satanás. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que reflexiones. ¿Dónde están tus compromisos? ¿Dónde están tu carácter? ¿Eres una persona obediente? ¿Eres una persona que busca el reino de Dios y su justicia? ¿O eres alguien que solamente está buscando su propio beneficio? Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos.
Por la forma de obedecer se reconoce quién es hijo de Dios. Por las actitudes reconocemos quién es hijo de Dios. Por quien llega temprano, por quien hace su tarea, por quien cumple con su servicio al 100%, se identifica quién es hijo de Dios.